Sean bienvenidos todos a este lugar de adoración. El Señor les bendiga. Estamos agradecidos con Dios, gozosos, contentos de poder estar reunidos en esta mañana. A nuestros hermanos que están conectados por vía Meet, sean bienvenidos todos nuevamente. Muchas gracias por su asistencia. Nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales también, el Señor les bendiga, sean bienvenidos. Y a mis hermanos que están aquí reunidos físicamente también, bienvenidos. Hoy nos acompaña nuestra hermana Nuri, que bien tuvo a viajar de Bogotá para acompañarnos el día de hoy. De verdad que el Señor la bendiga y esperamos que se sienta a gusto con nosotros en esta mañana. Ya todos saludados, vamos a comenzar con el mensaje de la palabra del Señor, el mensaje que Dios tiene para nosotros, para cada uno de nosotros en esta mañana. Le hemos alabado por medio de un cántico, por medio de las ofrendas voluntarias también. Le hemos orado, le hemos pedido, le hemos rogado en el transcurso de la semana y hoy también. Ahora vamos a escucharle qué tiene para decirnos. Y cuando Dios quiere hablarnos, Él lo hace a través de su palabra. Cada vez que abramos nuestra Biblia, ahí está nuestro Señor Jesucristo, Dios hablándonos, hablando a nuestro ser, hablando a nuestro espíritu. Así que yo quiero invitarlos, por favor, para que nos ubiquemos en la primera epístola o carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 10. Donde vamos a dar lectura al verso 12. Es un verso corto, pero con una profundidad y con un mensaje bastante complejo, completo para que quiere Dios darnos a través de ese pasaje. Okay. Repito, primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 12. Por favor, búsquenlo, ubíquenlo en sus Biblias para que podamos dar lectura a todos. Si alguno de mis hermanos que está conectado, de los que están acá, quiere dar lectura a la palabra de Dios, me indica por favor y leemos. ¿Les parece? Bueno, por acá mi esposita quiere leerlo. Si ya lo tienen, vamos a dar lectura. Como siempre es bueno que quienes podamos ponernos de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Es bueno, es necesario, porque de esa manera estamos dando honra a Dios. No estamos, cuando leemos la palabra de Dios, no estamos leyendo cualquier libro, sino estamos leyendo palabra de Dios, palabra de vida. Así que vamos a dar lectura. Amén. Dice la palabra del Señor: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Como decía, es un verso corto, pero vamos a orar y vamos a poner este sermón en manos del Señor para que Dios nos ayude. Padre misericordioso, te alabamos y te adoramos en esta mañana y te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que el glorioso Espíritu que reposa en cada uno de nosotros, que reposa en cada creyente y en cada persona que te ha creído, sea guiándonos, sea dándonos luz, alumbrando nuestro entendimiento, porque tu Santo Espíritu nos guía a toda tu verdad, nos enseña todas las cosas, nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo, nos da convicción del pecado, de justicia y de juicio. Amén. Te rogamos, Señor, que en esta mañana tu palabra nos edifique, Señor. Y yo te ruego también para que me ayudes y me des el valor, el denuedo de hablar de tu palabra de una manera sencilla, Señor, y que todos podamos comprenderla, entenderla, y que nos ayude, Señor, a creerla, a vivirla, a llevarla a nuestra vida práctica, es decir, a ponerla por obra en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús hemos orado, dándote las gracias de antemano. Amén. Amén. Bueno,
Bueno, ya pueden sentarse. El título del sermón, hermanos, que vamos a escuchar el día de hoy, lleva por título Mira por dónde caminas. Repito, mira por dónde caminas. El verbo, este es un verbo, la palabra mirar es un verbo que significa prestar atención a algo o a alguien. Es fijar nuestra atención en algo. No es solo ver, porque el ver simplemente es usar el sentido de la vista, pero mirar es fijar la atención detenidamente en lo que estamos viendo. O sea, observar con mucha atención. Y este verbo pues tiene varios sinónimos, entre los cuales es observar, contemplar, ojear, divisar, considerar, juzgar, entendiendo la palabra juzgar, ¿no? Como deliberar algo, apreciar, examinar, etc. Son varios sinónimos que tenemos para la palabra mirar. El verbo con el cual nos encontramos en esta mañana, hermanos, en el texto base, va unido también a una exhortación y a una advertencia. Mire que no caiga, escribe el apóstol Pablo. O si no, podríamos parafrasear, ¿no? O si no miras bien, puedes caer, ¿sí? Te puedes caer. Y yo creo que algo con lo que podemos ilustrar estas palabras del apóstol Pablo es un ejemplo claro cuando vamos conduciendo un vehículo, ¿no? Si no miramos bien fijamente por donde nosotros vamos, pues nos vamos a desviar y podemos caer a un abismo, podemos caer a un hueco, a una alcantarilla, en fin, ¿no? Por eso debemos mirar detenidamente por dónde vamos caminando, por dónde vamos conduciendo. Y el contexto en el que el apóstol Pablo escribe este pasaje, hermanos, escribe estas palabras, es bastante interesante. ¿Por qué? Porque este pasaje que bien acabamos de leer, el texto base, hermanos, viene hablando del pueblo de Israel, más exactamente, del pueblo escogido de Dios, del pueblo amado de Dios, pero aún así era un pueblo rebelde, era un pueblo desobediente, que codiciaba cosas malas, que era idólatra y le estaba siendo infiel a Dios, adorando a otros dioses. Era un pueblo que fornicaba con las mujeres de los pueblos, de los otros pueblos, aun cuando Dios le había dicho al pueblo de Israel que no se juntara con las mujeres de otros pueblos. ¿Por qué? Porque iba a aprender esas costumbres que esos pueblos tenían y los iban a llevar a la idolatría, a adorar dioses ajenos, dioses extraños, etc. Además de eso, era un pueblo que murmuraba mucho contra su profeta Moisés. Aún después de que él fue, o sea, Moisés, o Dios a través de Moisés fue quien liberó o libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, en la que permaneció más de 400 años. Y como si eso fuera poco, hermanos, también se atrevieron a tentar al Señor, puesto que estaban cansados del alimento que Dios les proveía, del alimento que Dios les proveía en un desierto, donde no se consigue absolutamente nada, pero aún así Dios los sustentaba, ¿no? Exigían algo mejor, se quejaban y exigían algo mejor, y muy pronto se olvidaron de lo que Dios había hecho por ellos, se olvidaron de todo lo que el Señor les había
ayudado sacándolos de la esclavitud y cómo les daba agua y les daba pan precisamente en un desierto, donde no se consigue absolutamente nada. Y eso es algo aparentemente difícil de creer, ¿no? O para nosotros, para nuestro pensamiento, algo imposible. Pero recordemos que lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible, porque no hay nada, absolutamente nada imposible para Dios. Amén. Amén. Pero aún así, Dios, aún con esa rebeldía y con esa desobediencia del pueblo, aún así Dios los sustentó y los protegió. Los sustentó con comida, con bebida, y los protegió en su camino al desierto, tanto que dice la Escritura que su calzado no se desgastó, no se desgastaba. Además de eso, los cubría, los protegía del sol en el día con una nube, porque para nadie es un secreto que el desierto es bastante caluroso, y Dios tenía esa misericordia y ese cuidado de ellos, cuidándolos con una nube mientras iban caminando por el desierto. Y en la noche los alumbraba con la columna de fuego para guiarlos por ese camino. Pero su ingratitud hizo que pronto olvidaran toda esa misericordia y todo ese favor de Dios hacia ellos, ¿no? Todos estos relatos los encontramos plasmados en el libro de Éxodo y en el libro de Números. Y son hechos históricos, relatos que nos narran las vivencias de un pueblo en particular, de un pueblo en específico, y es el pueblo de Dios, su pueblo amado, su pueblo escogido, el pueblo de Israel. Ahora, ¿para qué nos sirve conocer todos estos hechos? O todos estos hechos históricos. ¿O de qué nos sirve conocer la historia de un pueblo por allá antiguo? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Nosotros somos la iglesia de Cristo, no somos el pueblo de Israel. Entonces, ¿de qué nos sirve tener este conocimiento? Porque si bien lo que acabamos de leer nos habla de la historia, de las vivencias de un pueblo, pues, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Si nosotros somos un pueblo totalmente diferente, ¿no? El apóstol Pablo escribe que de dos pueblos hizo uno, o sea, del pueblo gentil y del pueblo de Israel salió la iglesia de Cristo. Así que no somos el pueblo de Israel, somos la iglesia de Cristo. Entonces, ¿qué tienen que ver estas palabras con nosotros? El apóstol Pablo nos da la respuesta versos atrás del pasaje base, donde bien podemos leer en el verso 4 del capítulo 10, en el verso 6. Mas estas cosas sucedieron. ¿Cuáles cosas? Lo que nos narra, lo que nos recuerda el apóstol Pablo del pueblo de Israel, ¿no? Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Para quién? Para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y en el verso 11 escribe el apóstol Pablo también. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, todas estas cosas se escribieron para nosotros, ¿no? Para nuestro beneficio, ¿no? Leyendo el contexto, o leyendo y enterándonos de estas vivencias de aquel pueblo, el pueblo de Israel, y conociendo todo el contexto de las maravillas que Dios hizo por ellos, ¿no? De todo lo que los ayudó, les proveyó, que los hizo pasar por agua
como si fuera por tierra, ¿no? Cuando dividió el mar en dos, cuando los sustentó, cuando los cuidó, etcétera. Conociendo todas esas maravillas que Dios hizo por ellos, hermanos, podríamos decir, ¿no? Qué pueblo más rebelde, qué pueblo más desagradecido, ¿cierto? Qué pueblo más ingrato. Pero el apóstol Pablo bien nos relata y nos recuerda esta historia porque tiene mucho que ver con nosotros. Estas palabras son para cada creyente, para cada persona que le ha creído a Cristo. Y están ahí, ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Recuerden que la palabra de Dios bien dice que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Y todos estos testimonios que tenemos escritos de la palabra de Dios nos sirven para nuestra enseñanza, nos sirven como ejemplo, ¿no? Y como ejemplo, ¿para qué? Para que no cometamos los mismos errores, para que no caigamos en las mismas fallas que el pueblo, en los mismos errores que el pueblo de Israel cayó, ¿no? O sea que son para nuestra enseñanza. ¿O será que somos mejores que ellos? ¿Será que somos mejores que el pueblo de Israel? Nosotros no murmuramos, nosotros no somos desagradecidos, nosotros no hacemos cosas que no estén en contra de la voluntad de Dios, nosotros somos mejores que el pueblo de Israel, ¿cierto? Creo que no, ¿no? Nosotros no ponemos como prioridad por encima de las cosas del Señor otras cosas. Eso era el pueblo de Israel, nosotros no. En ocasiones no somos rebeldes, ni somos desobedientes como aquel pueblo rebelde del que habla el Antiguo Testamento. Si la respuesta es sí, que creo que es la respuesta, porque la Biblia dice claramente que el que diga que no tiene pecado es mentiroso, y que todos fallamos, que todos nos equivocamos, que todos cometemos errores, entonces la respuesta es sí, ¿no? Entonces, estas palabras de exhortación y de advertencia son para nosotros, hermanos, y tienen mucho que ver con nosotros. Y todas aquellas desobediencias del pueblo tuvieron su justa retribución, y eso es algo que debemos tener muy en cuenta. Y me gustaría leer un pasaje del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 4 al 9. ¿Dónde está? Segunda de Pedro, sí. Capítulo 2, del verso 4 al 9. Lo pueden escuchar y ya después, como esto se graba, pues entonces lo repasamos. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Parafraseando un poquito estas palabras del apóstol Pedro, si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que lo condenó, ¿nos perdonará a nosotros? ¿O nos dejará pasar por alto nuestros pecados y nuestras rebeliones, nuestras desobediencias? No.
Y eso es algo que debemos tener muy en cuenta. No pensemos, hermanos, que si estamos fallando en algo o que estamos incurriendo en algún pecado, seremos librados, puesto pues cualquiera que sea nuestra desobediencia tendrá su justo castigo, a menos que nos arrepintamos, pidamos perdón y nos apartemos de dicha práctica, ¿no? Así que cualquiera que sea nuestra desobediencia, pues tendrá su justo castigo, a menos que lo corrijamos. Esa es la voluntad del Señor, hermanos, que nos arrepintamos, que veamos en arrepentimiento, que pidamos perdón y que nos apartemos de toda práctica contraria a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Usemos o tengamos en cuenta el ejemplo que el apóstol Pablo nos coloca el día de hoy del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que no cometamos los mismos errores. Por otro lado, seamos agradecidos, hermanos, porque Dios ha hecho por nosotros muchísimo más. Me atrevo a decir que muchísimo, muchísimo más de lo que hizo por el pueblo de Israel. Amén. ¿Por qué? Porque nos ha dado a su Hijo, a su propio Hijo, nos lo ha dado en propiciación por nuestros pecados. Y quisiera que lo leyéramos para que lo tengamos en cuenta. Primera de Juan, capítulo 2, del verso 1 al 2, donde está escrito en palabras del apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Y sigue diciendo en el verso 2: y Él, es decir, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, por los pecados del mundo entero. Esto contradice las palabras de los calvinistas que dicen que Cristo murió por uno nomás. Por eso es importante creerle a Dios y no al hombre, porque si lo que el hombre dice no concuerda con lo que Dios dice, pues simplemente es un mentiroso más. Y Dios es veraz. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿No es eso motivo de gratitud, amados hermanos? De estar agradecidos con Dios por lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos da la salud, nos da la vida, nos da el sustento, nos da el techo, nos da la salvación, nos da el regalo más grande que una persona pueda recibir, que es la salvación de nuestras almas. ¿No debiéramos estar agradecidos, hermanos? Aún más que aquel pueblo rebelde. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Esa es la voluntad de Dios, hermanos, que seamos agradecidos y que demos gracias a Dios en todo momento, aun cuando estemos pasando por dificultades. Gracias, Señor, porque sé que lo que me está pasando, tú estás tratando conmigo y eso me va a ayudar a fortalecerme, me va a ayudar a hacer las cosas mejor, a mejorar, etc. No solamente cuando nos esté yendo bien. Recordemos todo el favor de Dios que ha hecho en nuestras vidas hasta el día de hoy. Dios nos ha cuidado, ha tenido misericordia de nosotros, nos ha dado el sustento, nos ha dado la vida, nos ha dado la salud. Hoy nosotros podemos estar aquí reunidos escuchando la palabra de Dios y son miles de personas
que no la pueden escuchar porque son sordos. O miles de personas que están postradas en un hospital, en una cama, en estado de coma, luchando, bregando por tener un día más de vida. Y nosotros tenemos todos esos beneficios. No los demos por sentado, agradezcámosle a Dios. Y ya para concluir, hermanos, Dios hoy nos amonesta y nos insta por medio de las palabras del apóstol Pablo. Nos advierte también y como ejemplo nos recuerda la desobediencia y la rebeldía del pueblo de Israel y también la ingratitud de aquel pueblo. Es un espejo donde bien podemos mirarnos, ¿no? Para que cada uno de nosotros no cometamos los mismos errores y reconozcamos la grandeza y la misericordia de nuestro buen Dios. Y esa paciencia que tiene para con cada uno de nosotros, que aun cuando no hacemos lo que debiéramos hacer, Él sigue siendo misericordioso, sigue siendo bondadoso y sigue siendo fiel con cada uno de nosotros, ¿no? Que a pesar de que fallamos, Él sigue fiel. Pero cada día que despertamos es una oportunidad que tenemos para corregir, para pedir perdón y para ponernos en paz con Dios y con nuestros semejantes. Él nos perdonará y nos dará una oportunidad cada vez que vayamos a Él. Pero no podemos convertir el pecado en una práctica. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara, Dios es claro y dice que el que practica el pecado es del diablo. Miremos con atención y con total cuidado, hermanos, cómo es nuestra relación con Dios, cómo es nuestra relación con nuestros semejantes. Miremos con atención, pongamos nuestra mirada en Jesús, porque si ponemos nuestra mirada en Él, Él nos va a ayudar a que ese camino por donde vamos sea el correcto y no nos va a dejar desviar. Porque si ponemos nuestra mirada en Jesús, Él es el autor y consumador de nuestra fe, ¿no? De la fe, perdón. Autor y consumador de la fe. Para así tener la certeza de que estamos firmes, de que vamos por el camino correcto y que algo importante es que no nos sintamos tan seguros, ¿no? Porque si estas palabras que bien leemos del apóstol Pablo, así que, recordemos que ese así que es un conector, ¿no? Que conecta lo que viene hablando atrás, es un conector de consecuencia, o sea, lo que escribe en el verso 12 es en consecuencia a lo que viene hablando anteriormente, ¿sí? Para que, o sea, no nos sintamos mejor que el pueblo de Israel, porque podemos fallar y podemos, no nos confiemos exactamente, y que miremos con atención, ¿no? Que no nos sintamos tan seguros sin antes mirar con detenimiento si vamos en la dirección correcta y si es así, tengamos en cuenta, si no es así, pues encaminémonos, ¿no? Hay un pasaje del profeta Jeremías que me gustaría leerlo. Jeremías capítulo 6, que son palabras que Dios dijo al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías, pero que son palabras que las podemos aplicar a la iglesia. Jeremías capítulo 6, verso 16. O sea, esto es, si cuando estemos mirando, nos damos cuenta que vamos por el camino incorrecto, ¿sí? Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad
Recuerden que mirar es observar detenidamente. No es solamente ver, ¿no? Sino mirad. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad. Además de mirar, dice pregunte, ¿sí? Porque a veces hay cosas que no sabemos, ¿sí? Pero cuando vamos para algún sitio, para algún lugar que no conocemos, uno pregunta, ¿no? Mire, hágame un favor, ¿cómo llego a tal parte? ¿Sí? Y las personas nos guían, dicen, mire, váyase por este lado, gire allá, luego corra hacia allá, hacia este lado, y nos indican cómo llegar a ese destino, ¿no? O sea, como un GPS, sí. Así mismo, Dios dice, así dijo el Señor: paraos en los caminos y mirad. Sabemos que hoy en día hay muchos caminos. La Iglesia Católica enseña, o malenseña, que todos los caminos nos llevan a Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, y Él mismo lo dice: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Así dijo el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Amén. 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 Gloria a Dios, porque la palabra de Dios es maravillosa, hermanos, y nos guía, nos enseña, nos redarguye, etcétera. Ahora, si nuestro camino, si mirando y observando y preguntando, sabemos que vamos por el camino correcto, tengamos en cuenta las recomendaciones y las advertencias. Uno, las advertencias y las recomendaciones del apóstol Pablo. Y dos, permanezcamos en ese camino. Y esto tiene mucho que ver con el permanecer en la palabra de Dios, ¿sí? Y Dios, a través de varios pasajes, nos insta y nos exhorta para que permanezcamos en la palabra de Dios, para que permanezcamos en sus enseñanzas, para que permanezcamos en su doctrina, para que las guardemos, para que las meditemos, las tengamos en cuenta, etc. Y quiero terminar con un pasaje del apóstol Juan, en Juan capítulo 8, verso 31, que es un pasaje que creo que ya todos lo conocemos, ¿no? Pero es importante recordar la palabra de Dios para tenerla en cuenta. Juan capítulo 8, verso 31 al 32. Este pasaje nos habla de la evidencia, de la evidencia de un verdadero discípulo de Cristo. ¿Y cuál es ese verdadero discípulo de Cristo? Aquel que permanece en las palabras de Cristo, aquel que permanece en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo. Dijo entonces Jesús a los judíos, Juan capítulo 8, verso 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Porque la palabra de Dios, la verdad de la veracidad de la palabra de Dios nos libera de la esclavitud, de las falsas doctrinas y de las falsas enseñanzas. Amén. Demos gracias a Dios, hermanos, por lo que nos ha hablado el día de hoy a través de su palabra. El Señor es bueno, es misericordioso, conoce nuestra necesidad y asimismo, pues, a través de su palabra nos habla. Amén. Padre de la gloria, te agradecemos en esta mañana inmensamente por esta tu palabra, Señor, que nos ha recordado el día de hoy, Señor. Gracias por las recomendaciones del apóstol Pablo. Gracias por las advertencias que nos das también
porque tú nos amas, nos corriges, porque tú nos amas, nos amonestas, y porque tú quieres el bien para cada uno de nosotros, nos guías y nos muestras el error y nos muestras cuando estamos fallando, Señor. Gracias por todos esos testimonios que tenemos en tu palabra, Señor, que nos sirven como ejemplo, que nos sirven como enseñanza, que son un espejo en el cual podemos mirarnos para no cometer los mismos errores, Señor. Ayúdanos a permanecer, a estar firmes, afianzados en tu palabra, Señor. Llévate la gloria y la honra, Señor, porque solo tú la mereces. Y gracias nuevamente por tu palabra, Señor, porque la has cuidado y la has protegido para que hoy la podamos disfrutar, para que la podamos meditar. Ayúdanos a creerla y a vivirla, Señor, y también a compartirla. En el nombre de Cristo Jesús, te lo agradecemos. Amén y amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Un abrazo.